Bien, daremos inicio a las consultas académicas de la semana 2. En esta semana, los estudiantes estudiarán los textos con gráfico o textos con imagen, ¿no? Que forman parte de los tipos de texto que suelen aparecer en el examen de admisión. Veremos un poco de teoría y luego tendremos algunos ejercicios prácticos. El texto con gráfico. Este texto desarrolla un tema central, así como una idea principal, mediante información textual clásica de carácter continuo, matizada con imágenes que pueden ser tablas estadísticas, infografías, anuncios publicitarios, caricaturas, entre otras posibilidades. Esas imágenes pueden aparecer antes del texto continuo, pueden aparecer también en el medio o al final. ¿Ok? Veamos más características. Cuando el texto presente una imagen o una caricatura sin una descripción escrita, se infiere que se puede concluir a partir de la escena visual mostrada. Tenemos aquí un ejemplo. Es un gráfico que, además de una imagen, tiene cierto texto, ¿verdad? Entonces, en el examen tenemos que analizar ambas cosas, ¿no? La imagen y también el pequeño texto que lo acompaña. Ahora tendremos un minuto para inferir qué se puede concluir a partir, ¿no? de esta imagen. Recordemos que la conclusión debe estar en armonía con la jerarquía textual. Es decir, debemos identificar un tema y una idea central, ¿no? Por lo menos ese tema, idea central, debe aparecer como parte de nuestra respuesta en la inferencia. Entonces tendremos unos 3 minutos, bien, para analizar esta imagen y el pequeño párrafo que lo acompaña.
Bien, entonces esta imagen no tiene un título, ¿no? Es decir, no podemos saber con exactitud, ¿no? El tema, porque no hay un título, pero este párrafo nos ayudaría a encontrar una idea principal. Los hombres también son víctimas de la violencia. La mayoría de los casos son adultos mayores maltratados por sus hijos o por otros hombres, aunque también se dan casos de violencia de mujeres, ya sea psicológica o física. Entonces, el tema central de hacer, ¿no? La violencia hacia los hombres, que observamos algunos ejemplos. Bien, veamos más. El texto con gráfico. En este caso, ¿no? Vemos que este gráfico es un anuncio publicitario. Cuando el texto presenta una imagen, una caricatura o un anuncio publicitario, en ocasiones también podemos recurrir al análisis del lenguaje figurado para inferir una idea adecuada. Un lenguaje figurado, ¿no? Que denominamos un sentido connotativo, algo no denotativo, es decir, que puede tener otro significado particular, no el esperado. Veamos este ejemplo. El botellón de esta noche lo paga tu crush. Si te saltas las medidas, lo paga quien más quieres. Vemos que este anuncio publicitario se relaciona con una campaña de salud, ¿no? En la época de la pandemia, observamos también las imágenes, ¿no? En las personas. Y claro, hay ciertos términos que no son tan familiares, podríamos decir, en el contexto peruano, ¿no? Tal vez sea una, un anuncio de otro país, ¿no? Hispanohablante. Y aquí, ¿no? Es cuando debemos ayudarnos de ese lenguaje figurado, el lenguaje que no logramos entender a través del contexto, es decir, ya tanto el gráfico de las personas como quién produce ese anuncio, ¿no? Si es que se puede inferir en la parte inferior aquí, u otra oración, ¿no? En este caso, ¿no? Si te saltan las medidas, lo paga quien más quieres, nos ayudará a entender, ¿no? El lenguaje figurado que aparezca en otra oración. Las palabras difíciles en esta imagen serán el botellón, que podría hacer referencia a la bebida, ¿no? Al consumo de alcohol. La otra palabra que puede ser difícil es crash, el crash, que es un anglicismo. Se relaciona también, ¿no? Con una, una relación amorosa. ¿Eh? Pasemos a ver otra imagen. El texto con gráfico. Cuando el texto presente una tabla estadística, como vemos en el ejemplo, en ocasiones tendremos que desarrollar operaciones básicas matemáticas para resolver algunas preguntas, ¿no? Aquí, operaciones básicas. Pensamos en suma, resta, lo más sencillo, pero también multiplicación y división. ¿Ok? No será más difícil que ello. Veamos esta figura, consumo mundial de energía del 2003 al 2030. Observamos la imagen, ¿no? En este caso el gráfico que tiene dos ejes. En el eje inferior es importante ver, ¿no? ¿Qué información nos brinda el eje inferior? Tenemos justamente los años, ¿no? Entonces el título es importante, 2003 a 2030, y es la información que vemos en la parte inferior, ¿no? 2003, 10, 15, 20, 25, 2030.
Ahora veamos el otro eje. Aquí. Consumo mundial de energía. Entonces, debe hacer referencia al consumo mundial de energía. ¿Cómo podemos afirmar ello? ¿No? Porque es la información que aparece en el título de la figura. Este debe ser, ¿no?, el consumo mundial. Y ahora veamos la intersección por cada año, cuál fue el consumo mundial. Bien. A seguir, nosotros observaremos, ¿no?, textos completos, es decir, un texto con gráfico que inicialmente tiene un texto lineal o continuo, seguido de una imagen. Bien. Entonces, en este caso, tenemos que analizar y leer detenidamente tanto el texto continuo como la imagen. Y no nos referimos solamente a la parte gráfica, ¿no?, que se contiene en la imagen, sino también a pequeños textos, ¿no?, que pueden acompañar a este gráfico. Especialmente resaltar los números, los subtítulos. Bien, entonces vamos a tener unos 5 minutos para leer el texto de ejemplo. Después tendremos 5 minutos para analizar esta imagen y finalmente veremos las preguntas. Entonces, leamos el texto en silencio por 5 minutos.
Bien, leeremos ahora el texto. De enero a febrero del 2023 se han registrado 44 denuncias por sicariato en el Perú. Ya la primera oración normalmente suele contener el tema. Entonces, este texto hablará en lo sucesivo sobre el sicariato. Importante a veces también ver la fuente rápidamente, ¿no? RPP es una noticia periodística. A seguir. De acuerdo con el general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, director de la División Nacional de Investigación Criminal, o DIRINCRI, los distritos de San Juan del Lurigancho y Ate encabezan los números rojos de estos actos de muertes violentas, ¿no? ¿Qué significan los números rojos? Que tienen mayor cantidad de incidencias de casos de sicariato. Asimismo, indicó que en nuestro país hay una peculiaridad en torno a esta problemática. Es decir, hay algo especial que lo diferencia de otros países. En Perú, el sicariato está donde hay una convivencia, primero, de informalidad, pero un paso más allá, en la perpetración de ilícito penal. O sea, ¿no? Puede ser que esta oración sea difícil de comprender, pero o sea es una marca que nos va a ayudar en lo sucesivo a entender lo anterior. O sea, pasa por un tema de venganza, de control y el perfil de las víctimas en un alto porcentaje guarda relación con actividades ilícitas. Entonces, volvemos a la convivencia, es decir, ¿no? Las personas involucradas em, tienen cierta relación. Normalmente esa relación es negativa, ¿no? Venganza, control, suele dar origen al perfil de las víctimas. Hay una convivencia negativa. A seguir veremos el gráfico. Ahora observemos la imagen. Prestemos atención a los subtítulos, a los números. Tenemos unos 3 minutos.
Bien, tenemos a un estudiante conectado. Cárdenas, veamos el nombre completo. ¿Me escucha? Buenas tardes. Luciana, no aparece el nombre completo. Luciana, ¿es Luciana Cárdenas? Sí, Luciana. Luciana, ok, muy bien, Luciana. Estamos desarrollando las consultas de la semana 2. ¿Tiene alguna consulta en particular? Sí, en Sí, las consultas en el texto 2 veamos el de, de de la exportaciones semana. peruanas. Ah, ok, entonces no está en el PPT, probablemente está en vamos a ver, el cuadernillo, ¿no? Vemos Ajá. aquí. Este texto no, este sobre sobrepeso, no vemos el cuadernillo. Sí, ok. Semana 2, exportaciones. Ujú, Ese ¿es es. el de aquí? Sí, ok. Tiene una consulta sobre el texto, las preguntas. Sí, en específico en la pregunta número 2 salió la C, pero quería saber por qué no podía ser la alternativa E. De Ok. China se posiciona como el principal socio comercial. Ujú, sí, correcto. Bien, entonces haremos la lectura. Es un texto que tiene mucha información. Debemos resaltar porque hay muchos números, tanto en el texto continuo como en la imagen. Vamos a leer. ¿Desea leer el texto, Luciana? ¿Todo el texto? Sí, en voz alta. Ok. Ah, De acuerdo con cifras de la SUNAT, las exportaciones totales en 2022 registraron un valor de 63.193 millones, un 3.7% más con respecto al 2029, del total de nuestros envíos al mundo. El 71% fueron del rubro tradicional, mientras que el 29% restante corresponden al no tradicional. Además, los primeros registraron un incremento del 0.3% y los segundos del 13%. Respecto de los principales sectores del rubro tradicional, el minero registró envíos por un total de 35.069 millones, un 7% menos que en 2021. Le siguen el petróleo y derivados, con 6.151 millones, más 57.8%. El pesquero con 2.381 millones, más 1.9%. Y el agrícola con 1.335 millones, más 57.2%. En cambio, en los envíos del rubro no tradicional, el agropecuario registró un valor exportado de 8.526 millones en 2022, lo que evidenció un incremento del 7.8% frente a 2021. Este valor explica un 46.7% del total de envíos del rubro. Le siguió un sector químico con 2.344 millones, eh, el textil con 1.888 millones, el siderometalúrgico con 1.601 millones y el pesquero con 1.568 millones. En cuanto a los principales socios comerciales, las exportaciones a China representaron un 32.9% del total de nuestros envíos al mundo, con un valor de 20.791 millones y un 1.8% menos con relación al 2021. Seguidamente, los envíos a Estados Unidos representaron un 3.6% del total, con un valor de 8.602 millones y un crecimiento del 19.8% para el mismo periodo de análisis. Para completar el top 5 tenemos Japón, Corea y Canadá en ese orden respectivamente. Ujú, muy bien. Bien. Entonces, la pregunta 2, ¿no? ¿Cierto? Sí. Ok. A partir del texto y el cuadro estadístico, es decir, debemos observar la información de ambos datos. En el cuadro estadístico no vemos una distribución por país, ¿bien? Entonces aquí está el descarte.
¿Por qué no puede ser ¿no? Porque no observamos información específica de China o de Japón o de Corea. ¿De acuerdo, Luciana? De acuerdo. Sí. Ah, Mientras que, ¿no? Digamos, ¿cuál es la clave? La clave que le dieron fue la C. la C, ¿no? Las exportaciones no tradicionales aumentaron en mayor porcentaje en 2022. Sí, recuerda información que acaba de leer usted, ¿no? Del texto, si hablaron de exportaciones no tradicionales. Veamos aquí debajo, ¿no? También se menciona, vemos aquí en las leyendas, tradicional, no tradicional. Entonces sí hay información también, ¿no? Claro, Claro. tendría que coincidir con el texto y el cuadro, ¿no? Pero solo, Ujú. por ejemplo, la letra E solo coincide con el texto, no Sí. con el cuadro. Ujú. Correcto. Sí, es Está por bien, ello. muchas gracias. Bien. Buen día, Luciana. Buen día. Bien, ahora regresamos a la imagen que acompaña, ¿no? Al texto lineal. La imagen nos ofrece información también del tema central, el sicariato en el Perú. Informaciones importantes a tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Razones. Cobro de cupos, venganza, delincuencia organizada, delincuencia común, facilitar otro delito por celos. En total, 292 víctimas entre estos años. La mayor cantidad son hombres, menor cantidad son mujeres. Hay otro número, 282 homicidios fueron con arma de fuego. Es decir, ¿no? Del total, esta cantidad se realizaron con arma de fuego, es decir, con un revólver, una pistola. Crímenes, ¿dónde nacen y por qué? ¿No? Abajo hay una pregunta. Homicidios, 183 homicidios se perpetraron en la vía pública. Entonces, ¿hay dónde? ¿No? 109, 109 víctimas tenían de 15 a 29 años, ¿no? Es decir, del total que aparece aquí, de estas 292 personas, 109 estaban en este rango de edad, desde adolescentes, ¿no? Hasta mayores de edad. Bien. Y la pregunta, ¿dónde nacen? ¿No? Tiene que ver con las causas, ¿no? El por qué. Aquí está, ¿no? Sí. Entonces la imagen es completa porque responde a las preguntas, ¿no? Se propone responder. Ahora, veamos las preguntas. Las preguntas. Bien. A partir del texto y la imagen, ¿es compatible decir que? Es compatible. Es decir, es verdadero, puede ser, es verdadero. Está en el texto. Tenemos un minuto para... Tenemos 3 minutos para leer la pregunta y los distractores, marcar una opción y explicar por qué esa es la opción y por qué no las otras.
Bien, leamos los distractores. El sicariato ha aumentado en Perú debido a la ineficacia política. Más hombres son asesinados por sicarios en todas las regiones. El sicariato en Perú se desarrolla conjuntamente con otros delitos. La zona este de Lima presenta más casos por el delito de sicariato. El sicariato es un delito aislado que no tiene factores periféricos. Veamos la respuesta, letra C. Sicariato en Perú se desarrolla conjuntamente con otros delitos. Debemos constatar, ¿no? Aquí en la imagen, otros delitos, facilitar otro delito, delincuencia común, delincuencia organizada, cobro de cupos, por ejemplo. ¿Ok? Ahí los otros distractores no son incorrectos, porque no hay suficiente información para realizar estas afirmaciones. Por ejemplo, en B, ¿no? Más hombres son asesinados por sicarios en todas las regiones. No hay información de todas las regiones, ¿no? En particular. Se habla de Lima, sí, pero no de otras regiones. La zona este de Lima presenta más casos. No solo, ¿no? Vemos en el texto San Juan de Lurigancho y Ate, ¿no? No pertenecen a la misma zona, ¿bien? Entonces, no se puede descartar, ¿no? Que no es solo la zona este. El sicariato es un delito aislado, ¿no? No, no es aislado y se contrapone justamente con la clave. Sí. Y letra A. El sicariato ha aumentado en Perú debido a la ineficacia política. En realidad no es una explicación que se mencione en el texto, ¿no? Por lo menos en esta parte. Bien, no en esta parte del texto. A continuación veremos otros ejemplos. Siguiente ejemplo. Fuente, CEPLAN 2022, incremento del sobrepeso y la obesidad. Bien, tenemos unos 5 minutos para leer el texto.
Bien, leeremos el segundo ejemplo. El sobrepeso y la obesidad en Perú representan una creciente preocupación para la salud pública. En el Perú, la obesidad y el sobrepeso en adultos han experimentado un aumento significativo en los últimos años. Para el año 2022, la obesidad en el área urbana se elevó a 27,8%, mientras que en el área rural aumentó al 16,2%. En cuanto al sobrepeso, el 38,5% de las personas en el área urbana y el 32,8% en el área rural lo experimentaron en 2022. Se proyecta que para el año 2035 aproximadamente el 35% de los adultos peruanos serán obesos. Estas tendencias representan un creciente desafío de salud pública, con graves implicaciones en enfermedades cardiovasculares y diabetes, lo que requiere una acción integral y políticas basadas en evidencia científica para promover hábitos más saludables y prevenir enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad. Ahora veamos la imagen. Tablas estadísticas. Bien, tal vez muchos estudiantes no estén familiarizados con estas tablas estadísticas desde la enseñanza en las escuelas. Y a veces puede ser abrumador ver esos datos. Sin embargo, recordemos que pocas veces haremos uso de las operaciones básicas de matemáticas. Normalmente no solamente comparación y retención de información. Es decir, no es muy difícil, ¿no? Debemos perder el miedo a leer tablas estadísticas. En este caso tenemos dos, una tabla estadística sobre la obesidad y otra sobre el sobrepeso, ¿no? Los mismos años, entonces lo que haremos tal vez es comparar, ¿no? Debajo también información regional, la misma información en ambos gráficos. Entonces compararemos lo diferente, ¿no? Es decir, estos porcentajes es lo diferente. Bien. Ok, tenemos unos 3 minutos para analizar esta información.
Bien, podemos tomar una captura, ¿no?, de estas tablas. Pasaremos a ver las preguntas. A partir del texto y la tabla, es incompatible decir que, es decir, es falso, no se encuentra información ni en el texto ni en la tabla. Bien, leamos las opciones. 2 minutos para leer los distractores, encontrar la clave y tal vez, ¿no?, explicar, ¿no?, por qué es la clave o verificar que sea la clave. Bien, veremos las opciones. A partir del texto y la tabla, es incompatible decir que las enfermedades cardiovasculares y la diabetes serán las más relacionadas con el problema de la obesidad. La salud pública y las políticas basadas en evidencia científica serán importantes para prevenir enfermedades. Se prevé que la obesidad aumentará en los años, traerá consigo muchos problemas de salud para el año 2035. La suma del porcentaje de obesidad de la selva supera el porcentaje de sobrepeso de la costa del año 2017. Según la tabla estadística, la obesidad tiene una tendencia más marcada hacia la alza que el sobrepeso. La respuesta correcta es letra D. La suma del porcentaje, aquí vemos una operación básica, la suma. Obesidad en la selva supera el porcentaje de sobrepeso en la costa. Entonces es importante ver el 2017, selva en obesidad y costa en sobrepeso. Veamos. Selva en obesidad, aquí, 2017, y costa en sobrepeso. Costa en el sobrepeso 2017.
Bien, entonces tenemos estas dos informaciones. Selva, 12,8, obesidad. Y en sobrepeso, es decir, sobrepeso en la costa en el 2017, verde oscuro, es mayor a, ¿no? El sobrepeso en la costa en este año es mayor a la obesidad en la selva. Bien, es correcto. Es incompatible, ¿no? Porque es al revés, ¿no? Esta operación es al revés. Es decir, el porcentaje de sobrepeso en la costa es mayor al porcentaje de sobrepeso, ¿no? Al porcentaje de obesidad en la selva, ¿no? Es al revés. Entonces es incompatible porque es falso, falso. Bien. Entonces las otras opciones A, B, C y E son verdaderas, son compatibles. Hemos terminado la parte teórica. Ahora veamos más ejercicios prácticos en el cuadernillo. ¿Ya? Entonces, salir de la pantalla completa. Es el cuadernillo. Semana 2, texto con imagen, ¿no? El texto con imagen, ejemplo 1, texto 1. Vamos a leer el texto 1 que ustedes deben tener, ¿no? En su totalidad. Texto 1 junto con la imagen. Antes de leer el texto y la imagen, se recomienda leer rápidamente las preguntas, súper rápido, ¿no? Pregunta 1 es una de inferencia del texto en conjunto. Dos, es compatible con la información vertida en la imagen, sostener que, o sea, es verdadero. Se puede afirmar que alguna de esas, ¿no? informaciones está en la imagen. Tres, solo dos, no hay dos preguntas para el texto. ¿Ok? Tenemos unos 10 minutos para leer el texto 1 y el gráfico.
Bien, vamos a leer el texto con imagen. Texto 1. Luego de la alerta epidemiológica del 29 de enero del 2024, en la que se informa sobre el incremento de casos de sarampión a nivel global y la ocurrencia de casos importados en países de la región de las Américas, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y la Organización Mundial de la Salud insta a los estados miembros a continuar y fortalecer las actividades para elevar y mantener coberturas adecuadas de vacunación contra enfermedades como el sarampión y rubiola. Reitera que la vacunación, la vigilancia epidemiológica y la preparación de la respuesta rápida a brotes constituyen las tres grandes estrategias para monitorear y verificar anualmente la interrupción de la transmisión endémica de estos virus. Frente al segundo caso de sarampión en el país y en apoyo a los esfuerzos del Ministerio de Salud del Perú, la representación de la OPS-OMS en el país hace un llamado urgente a la población para asegurar que los niños y niñas cuenten con el esquema completo de vacunación. A nivel mundial, el sarampión sigue siendo una de las principales causas de muerte en niños pequeños y la vacunación es la herramienta esencial para proteger la salud de las personas más vulnerables. La OPS-OMS insta a todos los padres, madres y cuidadores en Perú a que aseguren que los niños y niñas estén al día con las vacunas recomendadas, incluidas las 2 dosis de vacuna contra sarampión, paperas y rubiola, SPR, que se recibe a los 12 y 18 meses de edad, como señala el esquema regular de vacunación por etapas de vida del país. Esta medida simple puede marcar la diferencia en el bienestar de nuestras comunidades. Este es el texto continuo. Veremos la imagen. Importante ver qué tipo de imagen es, ¿no? Es una tabla estadística, es un anuncio, es una caricatura, ¿no? Es una campaña de salud, un anuncio publicitario. Lo vacuno, lo protejo. Cuidado con el sarampión. Es más contagioso que la COVID-19. Ataca de gravedad a los niños más pequeños en edad, ¿no? 1 año, 2 años, 3 años. La única forma de prevenirlo es con la vacuna SPR, que además los protege contra las paperas y rubiola. Abajo hay información de las dosis. Primera dosis a los 12 meses, es decir, al año. La segunda dosis a los 18 meses o al año y medio de vida. ¿Bien? Entonces, esta imagen o gráfico tiene información textual, ¿no? A la vez. Tenemos la referencia, la OPS, ¿bien? Texto del 2024. Dos preguntas. Del texto en conjunto se puede inferir que 2. Es compatible con la información vertida en la imagen sostener que. Bien, tenemos unos 5 minutos para leer esas dos preguntas. Voy a minimizar un poco el tamaño. Ahora sí, pueden ver en su totalidad las dos preguntas por 5 minutos.
¿Qué tal? Tenemos un estudiante que acaba de ingresar por una consulta académica, Emanuel Díaz. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Me escucha? Emanuel Díaz, ¿me escuchas? El micrófono está apagado. Le dejé un mensaje en el chat, Emanuel. Estamos resolviendo los ejercicios de la separata, que hay en la semana 2. Estamos terminando el texto 1. Ya leímos el texto, vimos la imagen y estamos resolviendo estas preguntas. Puede marcar las claves que tiene o las dudas en el chat en caso de que no pueda usar su micrófono. ¿Bien? Bien, del texto en conjunto se puede inferir que vemos la clave. Clave es letra C. El sarampión es una enfermedad leve y pasajera que se cura de forma sencilla. No, no es la clave es letra D. El papel de los padres y cuidadores es fundamental para prevenir el sarampión. De hecho, esta campaña, ¿no? La campaña que se ve en el gráfico, va dirigida a los padres, ¿no? Que son los que van a llevar a los niños a recibir sus dosis. Como son niños tan pequeños, no pueden ir por sí solos, ¿no? A ponerse las vacunas. Esta campaña está dirigida a los padres. Entonces, letra D es la clave. El papel de los padres y cuidadores es fundamental para prevenir el sarampión. ¿Es claro? Sí, podemos responder en el chat si marcó otra opción y explicar por qué no. Por ejemplo, letra E, ¿no? Las 3 dosis de vacunas contra el sarampión son más seguras que solo 2 dosis. Podría ser, ¿no? Pero en Perú, y a nivel mundial, ¿no? El esquema contempla solo 2 dosis. Entonces, tres no sería, no sería la clave. Así. Veamos, número 2, es compatible, es decir, está en el texto, es verdad, con relación a la imagen, sostener que el virus del sarampión es más contagioso que el virus de la COVID. Entonces, como la pregunta es sobre la imagen, tenemos que leer únicamente la imagen y ver, ¿no? Sí, efectivamente es más contagioso que la COVID. Se resalta en la imagen. Bien, letra perfecto. Porque no puede ser lo demás. Es más sencillo, ¿no? Hacer un análisis de compatibilidad, ¿no? Con el resto. Letra A. El sarampión mata a niños pequeños no vacunados en el Perú. Con relación a la imagen no es correcto, ¿no? En el texto sí, en el texto se habla de ello, pero no en la imagen. Existe una alerta epidemiológica sobre el sarampión actualmente. Probablemente sí, ¿no? Pero no es una inferencia, ¿no? Aparece en el texto.
pero no en la imagen. Más. Letra C. Se debe aplicar las 2 dosis de vacunas cuando la enfermedad brote. Normalmente no, sino al año y al año y medio de vida, ¿no? Seguir el esquema. No cuando haya brote, es seguir el esquema de vacunación. Y D, la rubiola aguda se produce a partir del mismo virus del sarampión. Esta información no está ni en el texto ni en la imagen. Como no está en la imagen, es simplemente no compatible. Bien. Ya tenemos la opción de ver el texto 2 en estos 25 minutos que nos quedan, o ver el texto, es el texto de comprensión lectora, texto lineal, o ver algún texto en inglés. ¿Ok? Veamos el texto en inglés, y quedará la grabación, y es importante tal vez que ustedes practiquen la pronunciación, ¿no? Si es que quieren familiarizarse con el significado de algunas palabras, la grabación les será de gran ayuda. Veamos el primer texto en inglés. Bien, hay 5 preguntas. Veamos. The very mention of the words bubonic plague tends to provoke both fear and fascination, even today. The disease is now vanishingly rare in both US and Europe, largely thanks to changes in lifestyles that prevent it from spreading to humans from infected fleas as easily. Even when it does occur, it can be relatively easy, treated with antibiotics, saving lives, but cases still do occur. Most recently, a man in Oregon in the US got the bubonic plague from his pet cat. It is not something that comes as an enormous surprise to evolutionary geneticist Paul Norman, who studies bubonic plague at the University of Colorado and Schutz. There still are little pockets of plague in the US, he says. It still circulates in wild animals such as squirrels and prairie dogs, he adds. On average, around 7 cases of plague in humans are reported in the US each year, although deaths are far less common, with just 14 between 2000 and 2020. In some parts of the world, such as Madagascar, that disease is more common. También tenemos la referencia. Es un texto de la BBC, un texto informativo, un texto auténtico escrito en inglés. Okay. Now, let's see vamos a ver la primera pregunta. Okay. Tenemos unos 2 minutos.
Ok, veamos la pregunta 1. The author's primary purpose in this passage is to. ¿Cuál es el propósito principal del autor? La respuesta es letra C. Describe the low incidence of bubonic plague cases in the world. Describir la baja incidencia de casos de la plaga bubónica en el mundo. La solución. Despite the fear and fascination that bubonic plague can cause, it is noted that cases are currently minimal. A pesar de el miedo y la fascinación que la plaga bubónica podría causar, se sabe que los casos actualmente son pocos, ¿no? Poquísimos, mínimos. Y esto lo vemos en la segunda línea. Esta enfermedad está ahora ¿no? Casi desaparecida en Estados Unidos y en Europa. Okay. Pregunta 2. The verb provoke means, ahora volvamos al texto y el verbo debe estar en negrita, normalmente. Aquí no está en negrita, entonces hay que ubicarlo. Aquí está, provoke. Tends to provoke both fear and fascination. Provoca en el contexto tanto miedo como fascinación. La respuesta, causa, cause. Provoca miedo, cause, fear and fascination. Entonces, una recomendación es sustituir el término que ustedes creen que sea la respuesta y encajarlo en el texto. Entonces, si en el texto tenemos provoke, cambiarlo por cause y ver si tiene, ¿no?, el mismo sentido. Cause both fear and fascination, ¿no? Sí, se puede intercambiar sin ningún problema. Pregunta 3. Para la pregunta 3 vamos a tener unos 2 minutos.
Veremos la pregunta 3. It is inconsistent to state with respect to the incidence of the bubonic plague that la respuesta, vemos las opciones, inconsistent. Currently, there are few cases in the world. Esto sí es textual, es consistente. No puede ser letra A. The disease is rare in the United States. También es raro en Estados Unidos. Es consistente. There are currently more cases in Europe. Letra C, ¿no? Actualmente hay más casos en Europa. En el texto no se menciona, ¿no? Entonces podría ser la respuesta. In Madagascar, cases are more common. Esto sí se menciona, que hay más casos en Madagascar. The disease does not affect us in the past. Que la enfermedad no afecta tanto como en el pasado. Esto también es consistente. Entonces, que es inconsistente es letra C, ¿no? Al final. No hay más casos actualmente en Europa. Consistente. Number 4. Tenemos también 2 minutos para leer la pregunta. Veamos la pregunta 4. It is inferred from the text that the transmission of bubonic plague. La respuesta es una pregunta de inferencia. En las 5 alternativas, leamos cada una de ellas. Bubonic plague is null in Europe because they take great care of pets. Que la plaga bubónica es nula en Europa porque ellos cuidan muy bien de los animales. B. Can occur both in forest and jungles and at home. Puede ocurrir tanto en bosques
selvas como en casa. Sí. Occurs mostly in different cities in the United States. Ocurre sobre todo en diferentes ciudades de Estados Unidos. D. Is very low in Europe due to its public health policies. La plaga bubónica es muy baja en Europa, dado las políticas de salud pública, ¿no? Gracias a las políticas de salud. E. Never occurred in Peru due to its distance from Europe. Nunca ocurrió en Perú, dada la distancia que hay con Europa. La respuesta, lo que se puede inferir de la lectura, es letra B. Puede ocurrir tanto en los bosques como en casa, es decir, en ciudades, ¿no? Porque la fuente, ¿no? El transmisor suelen ser los animales. Entonces los animales están tanto en los bosques como en casa, ¿no? Si son animales domésticos. Ok, tenemos la presencia de un estudiante, Yasmín Munaris. ¿Tiene alguna consulta en particular? No, profesora. ¿Qué tal, Yasmín? Estamos resolviendo los textos en inglés y la grabación, ¿no? Para que puedan practicar tal vez la pronunciación o preguntar sobre vocabulario. Bien, en la pregunta 5. If the bubonic plague wasn't easy to treat today, esta es una pregunta hipotética, ¿no? Que comienza con y la conjunción tenemos if, ¿no? El condicional. Si la plaga bubónica no fuera fácil de tratar hoy, ¿no? Es una condición irreal, ¿no? Porque sí es fácil, en realidad es fácil, pero si no fuera fácil de tratar, ¿qué pasaría? Veamos un resultado hipotético. Entre las claves, the number of deaths would be highest in the world. El número de muertes sería más alto en el mundo. The number of cases would be high only in Europe. El número de casos sería alto solo en Europa. Letra C, the number of deaths would be low in the entire world. El número de muertes sería bajo en todo el mundo. Letra D, South America would close its borders as a precaution. Sudamérica cerraría sus fronteras como precaución, ¿no? Si no fuera fácil de tratar. Letra E, antibiotics would be used for other deadly diseases. Los antibióticos serían usados, ¿no? Para otras enfermedades mortales, ¿no? Digamos como la fiebre bubónica. La respuesta, ¿cuál sería el resultado hipotético que podemos, ¿no? Marcar? Según el texto, el número de muertes sería más alto en el mundo, ¿no? Ya que en el texto se habló no solo de Europa, no solo de Sudamérica, sino también de Madagascar, por ejemplo, ¿no? Se han citado varios países que se encuentran en diferentes continentes. Europa, por ejemplo, Estados Unidos, también se habló de Madagascar. No se menciona Perú, ¿no? Pero por extensión. Mm, Tampoco se menciona Sudamérica, pero por mencionar a Estados Unidos, ¿no? América se puede colocar como distractor. Pero la respuesta, ¿no? Más lógica es A. ¿No? El número de muertes se incrementaría en el mundo, ¿no? En diferentes continentes. Ok, hemos terminado con el texto en inglés. El día de hoy vimos
los textos con gráficos, ¿no? Campañas publicitarias, también caricaturas, tablas estadísticas. Comentaba en una de las preguntas de las compañeras que a veces al ver tablas estadísticas podemos sentirnos abrumados, ¿no? Por los datos o los porcentajes si no estamos familiarizados. Sin embargo, debemos perder el miedo, ya que las preguntas pueden en algunos casos solo necesitar operaciones básicas, ¿no? Como suma, resta, sobre todo suma y resta, es más comparación de datos, comparación de años, ¿no? De porcentajes. Es muy importante observar el título, ¿ok? Que a veces el título nos da información sobre los dos ejes. Tenemos aquí un eje, ¿no? Vertical y un eje horizontal. Por ejemplo, evolución de las exportaciones peruanas anuales. Entonces, vemos en millones de soles, ¿no? Millones de dólares. Debemos encontrar que un eje se refiere justamente a los millones de dólares, ¿no? Este de aquí, millones de dólares de exportación. En otro eje tenemos los años, ¿no? Desde 2014 al 2022. Y no debemos dejar de prestar atención a las leyendas como tradicional, no tradicional, que son tipos de exportaciones. Y estas leyendas por los colores no se relacionan con las barras que vamos a ver. Por ejemplo, aquí esta barra tiene dos colores. ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué hay dos colores? La más clara se refiere a la leyenda no tradicional, es decir, exportaciones no tradicionales, ¿no? La más oscura, las exportaciones tradicionales. Solo eso, entonces las leyendas son importantes. Algo más, esto que está en rojo, bar, ¿no? Puede ser que la palabra completa aparezca en el texto, ¿no? Tenemos que leer el texto, pero puede ser variación, ¿no? Variación. Todo lo que está en rojo son las variaciones. Bien. Ahora veamos los tipos de preguntas. Antes de leer el texto, es importante que dediquemos un minuto rápidamente a ver las preguntas, ¿no? Porque ya al hacer ese ejercicio de ver las preguntas, algunos distractores, nuestro cerebro va a ir con cierto entrenamiento a buscar esa información en el texto. Entonces nos ayuda a leer las preguntas rápidamente, sin detenernos mucho, sino a hacer una lectura rápida. Y ya nuestro cerebro va a estar más entrenado a buscar la información, ¿no? O por lo menos a retener la información, ¿no? Que se relacione con estas preguntas, ¿no? Algún dato. Bien. Entonces, ¿cuál es el tema central del texto? Aún no hemos leído el texto. ¿Cuál es el tema central? En la estrategia, el tema central normalmente aparece en la primera oración, ¿no? En un texto expositivo, suele aparecer al inicio. Un texto informativo, por ejemplo, de ese tipo, aparece al inicio. Veamos en este caso, de acuerdo con cifras de la SUNAT, las exportaciones totales en 2022 registraron un valor de 63.193 millones de dólares, un 3,7% más con respecto al 2021. Entonces ya podemos ver cuál es el tema central sin haber leído todo el texto, ¿no? La comparación que hay en el porcentaje y número de exportaciones en esos 2 años. Bien. Entonces ya podríamos inclusive marcar una respuesta en 2. A partir del texto y el cuadro estadístico, es compatible decir que. Entonces aquí es importante eh, retener que la pregunta es por compatibilidad, es decir, qué información aparece en el texto o es verdadero de acuerdo con el texto, pero no solo con el texto, porque también nos preguntan por el cuadro estadístico. Es decir, qué información debe estar
tanto en el texto como en el cuadro estadístico y que sea verdadera. Entonces hay un doble trabajo aquí en esta pregunta. Pregunta 3. Sobre las exportaciones no tradicionales, ¿se puede inferir que? ¿No? Es una inferencia. También, ¿no? Hay cierta restricción porque no nos habla de todas las exportaciones, sino las no tradicionales. Entonces, atentas a las restricciones, ¿no? Preguntan exclusivamente por algo o por dos temas, ¿no? Atentos porque la pregunta también puede inducir a algún error, ¿no? Si no la hemos entendido completamente. Bien, está con nosotros Contreras. Contreras Dionisio, ¿tiene alguna pregunta, Contreras? Estamos en habilidad verbal. Sí, no, ninguna. No, ninguna, ok. Bien, entonces ya estamos por terminar. Repetiremos los horarios de consultas académicas. Son los lunes de 3 a 5, los miércoles de 5 a 7, ¿no? Pueden preguntar puntualmente sobre algo, ¿no? Algún número, una pregunta. Por los distractores, a veces marcamos A y la respuesta era E, ¿no? Pero queremos saber por qué no es A, ¿no? También ese tipo de consultas son importantes, ¿ok? Para que no se queden con las dudas. Bien, ok. Esperaremos alguien más es que tiene una consulta. Angie Inga, ¿tiene alguna consulta? ¿Una habilidad verbal? También pueden preguntar por el texto en inglés, ¿no? Alguna palabra que no conozcan, ¿no? ¿Ninguna pregunta? Angie, Inga. Bien, entonces esperaremos unos 4 minutos. Si es que hay alguna consulta adicional. Bien, muchas gracias por su participación. Continuaremos el día miércoles de 5 a 7. Bien, tenemos en el chat algún mensaje. ¿Puede pasar las claves de inglés para verificar, Angie? Sí, sí, sí. Claro, vamos a pasar las claves de inglés. Hay solo un texto en inglés, ¿cierto? Entonces veamos, la pregunta 1. El texto en inglés está al final. Este es el último texto. Ok. Texto 1, pregunta 1 del texto en inglés, letra C. Pregunta 2, letra E. Pregunta 3, letra C. Pregunta 4, letra B. Pregunta 5, letra A.
¿Ok? Bien. Nos vemos en la próxima sesión.